Bajo el vasto cielo de Dotán, el joven José se acerca, su colorida túnica a un marcado contraste con el árido paisaje. Su túnica vibrante, un símbolo del amor de su padre Jacob, ondea con la suave brisa. Camina con confianza juvenil, inconsciente del resentimiento que se gesta entre sus hermanos. El ganado pasta tranquilamente, ajeno a la tensión que se intensifica con cada paso que da José. El sol golpea, con fuerza, proyectando largas sombras que se estiran y distorsionan, reflejando los sentimientos retorcidos de los hermanos. El enfoque de José es un faro de color contra los tonos apagados del campo, una cruda invitación a la discordia. En el campo de Dotán, los hermanos de José, con sus rostros torcidos por la envidia, lo ven a la distancia. Rubén le suplica, su voz un susurro desesperado contra la creciente marea de su maldad. Sus corazones, endurecidos por la envidia, permanecen impasibles ante las súplicas desesperadas de Rubén. El odio arde en sus ojos mientras fijan su mirada en el acercamiento de José. Bajo el sol implacable de Dotán, la envidia se enciende cuando los hermanos se apoderan de la túnica de José, cuyos colores vibrantes contrastan marcadamente con sus oscuras intenciones. Con brutal fuerza, arrojan a José a las profundidades de un pozo seco, sus gritos tragados por el vasto e implacable paisaje. Simeón y Leví, consumidos por la rabia, proponen una solución final y mortal, con sus rostros torcidos por la malicia. Judá, con un destello de cálculo en sus ojos, responde con una alternativa escalofriante: vender a José como esclavo. El pozo seco se convierte en la prisión de José. Su destino incierto pesa en el aire mientras sus hermanos debaten su futuro. Una caravana de esclavos se acerca en el horizonte. La silueta de figuras distantes sella el trágico destino de José. Bajo el duro sol egipcio, una caravana de mercaderes ismaelitas serpentea por el desierto, sus figuras brillando con el calor. Cerca de un pozo desolado, las sombras se agitan cuando los hermanos de José emergen, con sus rostros sombríos, con un oscuro propósito. Con manos crueles, sacan a José de las profundidades, con los ojos llenos de traición y desesperación. Los gritos angustiados de José son tragados por el vasto desierto mientras lo llevan, un esclavo bajo un cielo extranjero. En los campos de Dotán, los hermanos silencian el grito de una cabra, una oscura acción que se desarrolla bajo el cielo abierto. La vibrante túnica de José está empapada en sangre. Los colores se retuercen en una grotesca parodia de inocencia. Una tarea sombría completada. Se preparan para regresar a Jacob con su trofeo engañoso. Regresan a su padre, Jacob, llevando la falsa noticia de la muerte de José. Comienza un relato triste. Dentro de la tienda, tenuemente iluminada, Jacob mira fijamente, la pena grabada en su rostro mientras reconoce la túnica manchada de sangre. Su rostro se derrumba, un grito silencioso de angustia mientras la realidad se abate sobre él. Rechazando el consuelo, su dolor se convierte en una presencia palpable, llenando la tienda de tristeza. En una muestra de luto crudo, Jacob rasga sus vestiduras y se pone tela de saco. Bajo el duro sol egipcio, el mercado de esclavos bulle de actividad. José se encuentra en medio del caos, con la mirada firme. El regateo resuena entre la multitud cuando presentan a José. Su resistencia contrasta marcadamente con su cautiverio. Potifar, capitán de la guardia del faraón, examina a José con ojo perspicaz, evaluando su valía. La transacción está sellada. El destino de José se negocia. Su expresión se endurece con resolución. En medio de la multitud, José se arma de valor, su determinación de sobrevivir ardiendo con fuerza en el calor sofocante. Dentro de la lujosa casa de Potifar, José trabaja incansablemente, con movimientos precisos y eficientes. La luz del sol entra a raudales por las ventanas mientras gestiona las cuentas con el ceño fruncido por la concentración. Potifar observa con creciente admiración, una sutil sonrisa jugando en sus labios. La influencia de José se expande. Cada paso solidifica su lugar en la casa de Potifar. Dentro de la opulenta casa de Potifar, una sutil tensión llena el aire mientras ojos lujuriosos se fijan en José. La esposa de Potifar, con el rostro enmascarado por el deseo, hace su audaz avance, con sus intenciones claras. José se mantiene firme, inquebrantable en su virtud, un faro de integridad en medio de la tentación. Sus ojos reflejan determinación,
una promesa silenciosa contra el atractivo seductor que lo rodea. Una batalla de voluntades se produce, la virtud chocando contra la tentación en el corazón de la casa. La firme negativa de José resuena en la habitación, un testimonio de su inquebrantable brújula moral. La esposa de Potifar, consumida por el desprecio, lanza una falsa acusación contra José, con palabras llenas de veneno y engaño. El aire crepita de tensión mientras su falsa narrativa pinta a José como un violador, torciendo la verdad en un arma de venganza. Potifar, presa de una furiosa rabia, con el rostro contorsionado por la furia, acepta ciegamente la mentira, la justicia abandonada, con su voz resonando con ira. Potifar condena a José al encarcelamiento, sellando su destino con una sola y devastadora orden. Las pesadas puertas de la prisión egipcia se cierran con un estruendo, haciendo eco del descenso de José a la oscuridad y la desesperación. Paredes de piedra fría se cierran, un marcado contraste con la fe brillante que arde en los ojos de José. A pesar de la injusticia, una leve sonrisa adorna los labios de José, reflejando una determinación inquebrantable. La tranquila fortaleza de José irradia, desafiando la atmósfera opresiva de la prisión con una esperanza perdurable. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón están tristes, con sus rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre. El peso de su ofensa contra el faraón proyecta una larga sombra sobre sus figuras cansadas. José los observa, sintiendo la carga de su desgracia real en medio de los sombríos confines de la prisión. Las antorchas parpadean, proyectando sombras inquietantes sobre las húmedas paredes de piedra de la prisión egipcia. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos se revuelven, atormentados por sueños inquietantes. José se acerca, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Por qué vuestros rostros lucen tan abatidos hoy? Ambos teníamos sueños, pero no hay nadie aquí para interpretarlos, lamenta el jefe de los coperos. La voz de José resuena con un propósito divino. ¿Acaso no son de Dios las interpretaciones? Dime tus sueños, por favor. Dentro de la sombría prisión egipcia, José escucha atentamente, con el ceño fruncido en señal de concentración mientras el jefe de los coperos relata su sueño. Con una certeza serena, José interpreta el sueño, sus palabras resonando en la cámara de piedra. 3 días para la libertad. La esperanza parpadea en los ojos del copero cuando José revela su inminente restauración. Un faro en la oscura prisión. Recuérdame, implora José, con su voz cargada de anhelo. Ante el faraón, una promesa silenciosa flota en el aire, un frágil hilo de esperanza extendido desde las profundidades de la prisión. En la sombría prisión, José escucha atentamente, un destello de perspicacia divina en sus ojos mientras interpreta el inquietante sueño del jefe de los panaderos. Su voz resuena con certeza, prediciendo el sombrío destino del panadero. Ejecución en 3 días. Una sombra de temor se cierne sobre la celda de la prisión mientras el panadero lucha con el peso de la profecía de José. El tiempo transcurre y la visión de José se materializa. El panadero es conducido, la escalofriante realidad de la profecía cumplida. El faraón, agobiado por sueños inquietantes, se sienta incómodo en su majestuoso trono, con el ceño fruncido por la preocupación. El jefe de los coperos se acerca, con un destello de esperanza, brillando en sus ojos al entrar en la sala del trono. Su majestad, recuerdo un hombre hebreo. Sus interpretaciones eran precisas, anuncia el jefe de los coperos con reverencia. El faraón escucha atentamente. Un destello de interés se enciende en su mirada mientras contempla las palabras del copero. Su nombre es José. Continúa el jefe de los coperos. José es sacado a la fuerza de los duros confines de la prisión egipcia, con su destino en juego. El peso del público oprime mientras José se prepara. La ropa limpia una máscara para su confusión interna. Se prepara para enfrentarse al todopoderoso faraón. El momento de la verdad se acerca inevitablemente. Su postura es una mezcla de reverencia y confianza divina inquebrantable. Yo mismo no puedo interpretar los sueños, declara José, con su voz resonando en la vasta cámara. Pero Dios dará la interpretación, añade, una promesa flotando en el aire opulento. Dentro del opulento palacio del faraón,
El aire es denso de anticipación mientras José escucha atentamente. El faraón relata su sueño: 7 vacas gordas pastando en campos exuberantes. Una visión de abundancia. Luego, describe 7 espigas llenas de grano, pesadas con la promesa de una cosecha abundante. La atmósfera cambia cuando el faraón habla de 7 vacas flacas, con las costillas a la vista contra una tierra estéril. Luego describe 7 espigas delgadas de grano, marchitas y débiles, un marcado contraste con la visión anterior. La expresión de José es pensativa mientras absorbe las palabras del faraón, consciente del peso de su significado. Él habla de 7 años de abundancia, una edad de oro que amanece sobre el reino. Una sombra cae cuando predice 7 años de hambruna, un tiempo de desesperación y dificultades. El destino de Egipto pende de un hilo, suspendido entre la prosperidad y la ruina. José se mantiene firme ante el faraón. Su expresión sincera contrasta marcadamente con la opulenta sala del trono. El aire está denso de anticipación mientras José se prepara para ofrecer su consejo crucial. Aconsejo al faraón que nombre a un administrador sabio, declara José, con su voz resonando en la vasta sala, para almacenar grano durante los años de abundancia y distribuirlo durante la hambruna. Continúa, sus palabras cargadas de grave importancia. Dentro del opulento palacio, el faraón, asombrado por la sabiduría de José, decide otorgarle el gobierno de Egipto. Con un florecimiento, el faraón presenta a José su anillo con el sello real, un símbolo de autoridad suprema. Luego, se colocan sobre José túnicas de lino fino, transformándolo en una figura de esplendor regio. Finalmente, un magnífico collar de oro se coloca alrededor del cuello de José, completando su majestuosa transformación. En la radiante ciudad de Egipto, José desfila en el carro del faraón, un faro de esperanza entre la multitud vitoreando. José comienza a orquestar su ambiciosa estrategia para acumular grano, asegurando el futuro del reino contra el hambre. La ciudad observa, sus esperanzas puestas en sus acciones. Bajo el sol egipcio, campos dorados se extienden sin fin, maduros con abundancia. José supervisa la bulliciosa cosecha. Su presencia es imponente y tranquilizadora. Extensos almacenes egipcios se extienden hasta el horizonte, empequeñeciendo a todos los que entran con montañas de grano dorado. El gran volumen de grano abruma los sentidos, un testimonio de abundancia sin medida. Cada grano brilla bajo el sol implacable, reflejando la prosperidad de la tierra. Es incontable, un mar de sustento que desafía la cuantificación, una abundancia sin fin. Bajo un sol implacable, Egipto se marchita. Comienzan los 7 años de hambruna. Los ríos disminuyen. Sus aguas vitales se reducen a meros hilos. Remolinos de polvo bailan sobre campos estériles. Un sombrío testimonio del cruel agarre de la hambruna. En la distancia, Jacob examina el paisaje devastado, con el rostro surcado por la preocupación. Reúne a 10 de sus hijos, cuyas expresiones reflejan la desesperación de su pueblo. Egipto todavía tiene grano, dice Jacob, con voz firme a pesar de la desesperación en sus ojos. Los hermanos partieron, una caravana de esperanza contra el telón de fondo de una tierra hambrienta. 10 hermanos llegan a Egipto, con sus rostros marcados por una mezcla de esperanza y aprensión mientras buscan refugio en una tierra extranjera. Se postran ante José, con sus cuerpos inclinados en súplica, ignorantes del hombre detrás de la fachada regia. José los observa desde su trono elevado, con los ojos llenos de una compleja mezcla de emociones. Su vestimenta y posición ocultan su verdadera identidad, creando una barrera invisible entre él y sus parientes desconocidos. Dentro del opulento palacio, José observa a sus hermanos, con una expresión mezcla de anhelo y fría calculación. La grandeza del palacio enfatiza el vasto abismo que ahora lo separa de su familia. Él fija su mirada, enmascarando las emociones que amenazan con delatarlo. Adoptando una actitud severa, José se prepara para confrontar su pasado. ¿Así que vienes a espiar nuestra tierra?, pregunta José, con su voz resonando en el gran salón. En el gran salón del palacio de José, la ansiedad pesa mientras sus hermanos están de pie ante él. La luz del sol ilumina sus rostros preocupados. Motas de polvo bailan en el aire, iluminadas por el sol que entra a través de ventanas ornamentadas, lo que aumenta la atmósfera nerviosa. No somos espías, suplicaron los hermanos, sus voces resonando en la vasta sala. Somos 12 hermanos,
hijos de un padre en la tierra de Canaán, explican, con desesperación en sus ojos. El más joven se queda con nuestro padre, añaden, esperando probar su inocencia y aliviar la sospecha de José. Su mirada se endurece. Un plan se forma para probar la verdadera naturaleza de sus hermanos distanciados. José se dirige a sus hermanos, su voz resonando por el gran salón, revelando su exigencia. Regresen a Canaán y traigan a su hermano menor, Benjamín, para probar su veracidad. José declara. Dentro del gran palacio egipcio, José se mantiene regio, su autoridad absoluta mientras manda a sus guardias. Los guardias apresan a Simeón. Sus hermanos observan horrorizados, con los rostros marcados por el miedo y la creciente comprensión. José encarcela a Simeón como garantía. Resuena la narración, llenando el tenso silencio del palacio. A los hermanos se les permite regresar a Canaán con grano, pero un alto precio pende sobre ellos. Bajo el sol implacable, los hermanos caminan de regreso hacia Canaán, sus figuras pequeñas contra el vasto paisaje. Susurros de arrepentimiento se mezclan con el viento seco del desierto, llevando su lamento a través de la tierra árida. Rostros marcados por la preocupación intercambian miradas, cada uno reflejando el miedo compartido por la vida de Simeón. Una nube de polvo se levanta con cada paso cansado, simbolizando la agitación que consume sus corazones y mentes. Dentro de la tienda de Jacob, la luz del sol ilumina el polvo y los rostros preocupados. Los hijos se reúnen, sus expresiones una mezcla de desesperación y súplica. Debemos contarte todo lo que ha pasado en Egipto, dicen. Sus voces se alzan al unísono, llenas de urgencia y miedo. Te rogamos, por favor, permite que Benjamín regrese con nosotros. Dentro de la tienda de Jacob, las líneas de preocupación se profundizan en su rostro mientras abraza a Benjamín, su agarre firme y protector. Rubén y Judá se presentan ante Jacob, con sus rostros marcados por una mezcla de determinación y sincera preocupación. La voz de Jacob se quiebra por la emoción. No, lo dejaré ir. No puedo perderlo, como perdí a José. Rubén súplica, con voz firme pero suave. Padre, entendemos tu miedo, pero debemos. Judá jura, con la mirada firme. Lo protegeremos con nuestras vidas. Lo juramos. Canaán es una tierra reseca bajo un sol implacable. El espectro de la hambruna se cierne sobre ella, proyectando una sombra de desesperación sobre los campos otrora fértiles. En medio de la adversidad, Jacob se mantiene firme, con el rostro surcado por la preocupación mientras examina sus menguantes provisiones. Después de una larga lucha, la determinación de Jacob finalmente se rompe y toma la agonizante decisión. Con el corazón apesadumbrado, permite que Benjamín viaje de regreso a Egipto con sus hermanos, encomendando su hijo menor al destino. Los hermanos se reúnen, una mezcla de temor y determinación en sus ojos, mientras se preparan para el arduo viaje que les espera. Bajo el sol abrasador, los hermanos comienzan su larga caminata de regreso a Egipto, con sus rostros grabados con determinación. Sus ojos están fijos en el horizonte distante, donde la promesa de Egipto y la redención aguarda. En el opulento palacio de José, las miradas se cruzan en Benjamín. Un reconocimiento silencioso pasa entre ellos. José, noble y sereno, dirige sutilmente a su fiel mayordomo con un asentimiento apenas perceptible. Los hermanos observan, inconscientes de la importancia, mientras el mayordomo se prepara para alejarlos. La mirada de José se detiene, una mezcla de anhelo y cálculo en sus ojos, mientras el grupo se marcha. Las grandes puertas se abren, enmarcando la salida de los hermanos, una sensación de destino flotando en el aire. Simeón es liberado, una reunión cargada de alivio y aprensión persistente al reunirse con sus hermanos. Dentro de la opulenta casa egipcia de José, una actividad silenciosa llena el aire mientras José dirige a su mayordomo, con órdenes precisas y sabias. Los sacos de grano están llenos. El peso del sustento y la intención oculta se mezclan mientras el mayordomo sigue el plan secreto de José. Con movimientos sutiles, el mayordomo coloca la copa de plata de José en lo profundo del saco de Benjamín, un acto silencioso cargado de consecuencias. La trampa está tendida, la inocencia entrelazada con el engaño bajo la atenta mirada de José. Los hilos del destino se tensan. Contra el telón de fondo de la vasta extensión de Egipto, los hermanos continúan su viaje,
sus formas disminuidas por la grandeza del paisaje. Una figura emerge en persecución, la urgencia grabada en cada paso mientras el mayordomo corre para interceptar a los hermanos que se marchan. La voz del mayordomo rompe la calma del desierto. Su acusación suena con traición. Has robado la copa de plata de José. Los hermanos se detienen, con el rostro lleno de sorpresa e indignación, mientras el peso de la acusación cae sobre ellos. El sol golpea con fuerza, intensificando la tensión mientras el aire chisporrotea con sospechas tácitas y una creciente incertidumbre. Un desafío silencioso flota en el aire, exigiendo la verdad en medio de las arenas movedizas de la duda y la acusación. Los hermanos se mantienen desafiantes en el camino fuera de Egipto, negando vehementemente cualquier robo bajo el sol abrasador. Una severa declaración resuena. Quien posea la copa se enfrentará a la muerte, un destino sombrío bajo el cielo desértico. Los hermanos restantes serán condenados a la esclavitud. Su libertad se perderá en la vasta extensión de Egipto. Su desesperada oferta pesa en el aire, una cruda elección entre la vida y la servidumbre en el desolado paisaje. El polvo se levanta en el camino a Egipto cuando se hace un descubrimiento impactante. Dentro del palacio de José en Egipto, la luz del día inunda el salón, proyectando largas sombras e iluminando los rostros de los hermanos ansiosos. Los hermanos están ante José, con expresiones que mezclan miedo y desesperación bajo la luz juzgadora. La tensión se cierne pesada en el aire mientras esperan el veredicto de José. Cada respiración resuena en el gran salón. Judá da un paso adelante. Su voz resuena con una súplica sincera, ofreciéndose a sí mismo a cambio de la libertad de Benjamín. Suplico por la libertad de Benjamín, ofreciéndome a mí mismo como esclavo en su lugar. Judá clama, con la mirada suplicante. El destino de Benjamín pende de un hilo, mientras el sacrificio de Judá resuena en la silenciosa cámara iluminada por el sol. Dentro del opulento palacio, José se conmueve por el sacrificio de Judá, con el rostro surcado por la emoción, luchando por mantener la compostura. Con un gesto autoritario, José ordena a todos que salgan de la sala, su mirada intensa, enfocándose únicamente en sus hermanos. El gran salón se vacía, dejando solo a José y a sus hermanos. El silencio amplificando el peso de las verdades no dichas. Por fin a solas, José se prepara para revelar su verdadera identidad, el aire espeso de anticipación y un reencuentro largamente esperado. En el palacio egipcio, las regias vestiduras de José brillan, proyectando un resplandor dorado mientras sus hermanos lo miran con incredulidad. Los hermanos se acobardan, con sus rostros grabados con conmoción y miedo, preparándose para el peso de sus acciones pasadas. El aire crepita con una tensión palpable. El silencio amplifica el peso de las palabras no dichas y la culpa oculta. La voz de José rompe el silencio, poderosa y resonante. Yo soy José. No tengan miedo. Una ola de incredulidad los inunda cuando las palabras de José ofrecen un consuelo inesperado, un faro de esperanza en su desesperación. No te odio. Dios convirtió tu mal en bien, declara José, con los ojos llenos de perdón y profunda comprensión. José extiende una mano, el perdón grabado en su rostro, mientras su mirada abarca a sus hermanos. El gran salón resuena con palabras tácitas, murales vibrantes, un telón de fondo silencioso para la emotiva reunión. Regresad a Canaán y traed a mi padre Jacob, ordena José, con su voz resonando con autoridad. Bajo el sol abrasador, los hermanos viajan hacia Canaán, con carretas cargadas de provisiones que se extienden tras ellos. El accidentado paisaje se despliega, reflejando el peso de su mensaje. José vive, un gobernador en tierra extranjera. Cada paso los acerca a Jacob, llevando la promesa de la reunión y el fin de largos años de luto. La esperanza parpadea en sus ojos, un faro que los guía a casa, por el camino bañado por el sol de regreso a Canaán. Bajo el sol abrasador de Egipto, Jacob y su familia llegan, cubiertos de polvo y cansados de su largo viaje. Antiguas pirámides se alzan a lo lejos, testigos silenciosos de su llegada a esta nueva tierra. Después de años de separación y dificultades, la familia está a punto de reunirse. La esperanza
Parpadea en sus ojos, una llama frágil contra el telón de fondo del vasto desierto.